Hay épocas en que la poesía se espanta de las almas benditas y de los espíritus sin mácula que cuentan estrellas ante la sombra del río. Hay épocas en que la poesía pierde la buena medida, el buen tono, la buena contemplación, el buen amor, el buen humor, la buena razón y el buen apetito con que los cuerpos abren las puertas del destino. Hay épocas en que la poesía llora en la noche con lágrimas de niño y dice adiós a la belleza sin estrépito y corre hacia el infierno con botas de gigante para sus pies deshechos. Hay épocas en que la poesía no duerme entre las sábanas almidonadas de la cultura. Debe buscársela sonámbula y a los tumbos, casi ciega, entre tiros y gritos y pájaros de mal agüero en noticias policiales. Hay épocas en que la poesía solo conoce las prácticas subversivas y los métodos piqueteros. La cosa es tomar por asalto el palacio de verano y el de invierno, o cortar las rutas, o cubrir de humo negro el cielo, o morir de pobre en la soledad del silencio, como los elefantes mueren en los bordes de la selva. Entonces, la poesía anda sin brújula, a saltos de mata, de un lado a otro, del mar a la meseta, mientras el otoño nos envuelve con su luz dorada y solo cambia que uno está más viejo. Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz. Aquí estamos en el mes de noviembre del año 2015. Aquí estamos en la 9 de julio y Avenida de Mayo, en uno de los espacios más rotundos de la ciudad de Buenos Aires. En este espacio, en el medio de ruidos y ruidos y ruidos, desde hace meses y meses y meses, pueblos originarios, comunidades con siglos de historia en este territorio que hoy llamamos Argentina, están acampando, entre muchas cosas, para decirnos que están vivos, para decirnos que necesitan, que tienen derechos, que tienen voluntad, que para ellos también la justicia, la fraternidad son bienes que duramente tienen que conseguir. Y está Feliz Díaz, que ya también desde hace meses y meses y meses y años y años y años se ha convertido en la voz pública de esos patriotas argentinos que allí en Formosa subsisten en condiciones realmente hostiles. Y aquí están,
para que se sepa que están vivos, que tienen reclamos, que tienen cosas para dar y para pedir. Feliz día, no es la primera vez que nos vemos, pero esta vez tal vez podamos conversar con más tiempo. No sé si es importante empezar por ahí, pero bueno, ¿cómo estás vos? Más allá de las representaciones y de tus luchas, vos, Félix, ¿cómo te sentís? Sé que tu salud no anduvo bien en los últimos tiempos. Contanos un poco de vos. Bueno, buenos días, Vicente. La verdad que es un honor poder estar aquí con vos, de poder charlar sobre la realidad del pueblo indígena argentino. Y si te diría cómo estoy, no estoy tan bien porque estoy como superado en muchos problemas que nos afectan directamente por la falta de voluntad política por parte del gobierno nacional y también algunos sectores sociales que también nos quieren obligar a hacer lo que nosotros no queremos. Por eso es una lucha muy grande, desigual, porque el compromiso que tengo es con mi pueblo, no es conmigo mismo. Entonces esa voz que me dieron, esa confianza de poder estar adelante, una organización indígena, es una enorme responsabilidad porque no es un negocio, no es un bienestar mío, sino es como una voz que necesita ser escuchada. Entonces esa confianza que me dieron, hago lo humanamente posible para poder cumplir esa tarea de ser un vocero con absoluta confianza, de poder devolver al pueblo indígena lo que es el honor de la palabra. Y ese honor que hemos perdido por el egoísmo, por la envidia o por la impaciencia, que nos han enfermado por querer estar bien con todo. Por querer estar bien con todo nos arrastran, nos humillan, nos castigan. Entonces ya no quiero ser parte de ese modelo que impone sus ideas desde afuera y dominar a la gente como quiera. Entonces, sí, no, te escucho. Esa es como una tarea que me toca, que no es nada fácil. No le deseo a nadie, porque este liderazgo yo no lo elegí, sino que la gente misma me pusieron este camino para poder estar así en medio de esta realidad tan difícil, de poder estar en este lugar donde se resuelve las problemáticas a nivel nacional y las cuestiones políticas, más que nada sobre el tema de derechos humanos, que realmente debería ser como garante de la participación nuestra y también de poder dialogar de igual a igual ante las autoridades que tienen poder en este tema. Hace un rato dijiste el honor de la palabra. ¿Qué significa para vos ese honor de la palabra? Nuestros ancestros, cuando decían mañana vamos a hacer esto, lo hacen. Cuando uno puede, avisa. Y cuando decía la palabra es mucho más que un diálogo. La palabra es como una cuestión de garantía, de decir de decir algo tengo que asumir la responsabilidad para poder cumplir esa confianza que uno tiene hacia el otro. Y eso creo que se ha perdido porque hay muchos papeles que se han escrito a nombre de los indígenas y firmado por indígenas. Entonces esa frase escrita es engañosa. ¿Por qué? Porque no podés reclamar ahí su derecho cuando ese papel ya está hecho. Y esa mentira es la que nos hizo dividir, nos hizo destruir. Porque cuando yo tuve la posibilidad de estar con mis ancianos, ellos me enseñaron de que la palabra es la que te da más posibilidad de tener la confianza de la gente. Si no mentís, podés ganar esa confianza, pero si sos mentiroso, tarde o temprano vas a ser como uno más de esta tanta gente miserable que vive en este mundo, corriendo detrás de la ambición, y esa miserabilidad creo que el pueblo indígena no lo tiene.
el indígena es digno de decir una palabra y cumplirla. Por esa razón estamos así como estamos, porque creemos en la palabra, en los políticos, en las organizaciones civiles, judiciales. Y por eso estamos, porque nosotros seguimos creyendo de que la palabra tiene que ser la que nos hace acercar al otro para poder entendernos a través del diálogo. Me pregunto, cuando hablas de la palabra en el idioma originario de tu comunidad, que tal vez esté más limpia. No sé si voy por buen camino, pero de golpe siento que el castellano, como alguna vez dijera Julio Cortázar, es un idioma que está como muy sucio, muy enfermo, muy envenenado, que hay que limpiarlo. Me pregunto si una de las causas de que te sientas tan lastimado porque se falta al honor de la palabra, es tal vez porque en tu lengua originaria la palabra se mantiene limpia y tal vez en esta lengua de los conquistadores, de la que nos guste o no, también los que vivimos acá, descendientes de europeos, como en mi caso, ya el castellano ha perdido su verdadera pureza, ese alma que tal vez alguna vez brilló con nuestra lengua. ¿No será eso también que vos mantenés la idea de la verdad en tu lengua, pero ahora estás como líder de una comunidad hablando no en tu lengua originaria y tenés que hablar en otra lengua que a lo mejor es una lengua ya como desapropiada para mantener el honor humano? No sé, por ahí vamos. Insisto, por ejemplo, a otro lugar, ¿cuál es tu verdadera lengua? Sí. Esa que te dio tu madre, que te dio tu comunidad. Sí, la verdad que es una lucha que para mí empezó como primero encontrarme conmigo mismo, saber de dónde soy y qué pueblo pertenezco. Reencontrarme conmigo mismo fue lo más maravilloso que me tocó, pero también es como volver a la niñez, porque al reencontrarme con uno mismo, reencuentro con muchísimos recuerdos buenos, malos de la vida misma, y reencontrarse con su propia gente y mirar las cosas que no están bien, y empezaba como recibir los golpes de la sociedad, de las iglesias, de los partidos políticos, de los amigos que creían que eran amigos. Y reencontrarme con ese indígena, me di cuenta que yo no tenía esa relación real de la sociedad, porque es como un sueño, creer que estaba integrado. Entonces, al recibir esos golpes que uno recibe diariamente por la difamación, la manipulación de la información, entonces yo siempre pensaba, es como volver a ser niño. Cuando yo crecí en medio del monte, yo era libre, pero esa libertad también tenía riesgo de suceder algún problema, porque estaba en medio de un campo que ahí no hay médico, no hay alguien que te diga cuídate con esto o no hagas tantas cosas. Es ahí donde aprendí a convivir la madre tierra, la naturaleza. Es ahí donde uno puede valorar el origen que tiene, porque a través de la función de la madre tierra podemos darnos cuenta de que nunca estuvimos solos, porque la madre tierra siempre nos cobijó con sus recursos naturales a través de la pesca, la medicina, la recolección, la espiritualidad. Todo lo que tiene nos satisfacía para poder crecer y poder mantener lo nuestro, algo natural. Pero después, cuando viene la civilización, nos taparon nuestros ojos, vendaron nuestra boca
solamente teníamos que escuchar lo que decía el otro para poder dejar de ser indígena. Y eso ha sido mucho daño al pueblo indígena, pero lo bueno de todo eso es saber que nuestros ancianos nunca se entregaron. Ese silencio que han mantenido miles de años, ha podido resurgir esa voz mediante mi presencia en la sociedad, en los medios, que al principio fue muy duro porque fui como una pelea interna dentro de la sociedad de querer ser dominado por una doctrina política, doctrina religiosa, y fui resistiendo y fui atacado, pero montones de veces hasta llegaba a querer ser víctima de un homicidio. Se han intentado muchas veces silenciar mi voz a través de contratación a un sicario, yendo hasta mi casa, porque parecería que la sociedad tiene miedo que el indígena se manifieste como algo natural, que no esté apadrinado, que no esté dirigido, que no esté enseñado cómo tiene que luchar. Sin embargo, yo no tengo miedo porque sé que lo que yo quiero es para poder acercar las partes, reconstruir un país diferente, para que ese mundo indígena pueda acercar a la sociedad y la sociedad se acerque al mundo indígena para tener un diálogo que puede construir algo sólido para poder dejar de confrontarnos y dejar fuera de lo que es la discriminación, de ver al indígena como un ser inútil, un ser inferior, que no es argentino, porque entendemos que la palabra indigencia es la que nos quieren imponer como indígena, y no somos indigentes, no somos pobres, somos seres humanos que carecemos de recursos naturales, pero en cuestiones es como espiritual somos una reserva moral. ¿Por qué digo esto, Vicente? Es porque el mundo indígena no existe lo que es el robar. Por eso, un indígena que está con hambre jamás va a ir a robar una cosa ajena. Por eso pasa este tema de la muerte por desnutrición a niños, mujeres, ancianos, porque saben que robar es malo. Por más que el vecino tiene recursos para poder pedir, pero tampoco no puede, porque el indígena es muy generoso. Cuando tiene algo, no es necesario pedir, comparte. Y esa generosidad tiene bien marcado en su corazón de no hace falta que vos me pidas, si yo tuviera yo te voy a dar lo que tengo. Entonces el indígena le da mucha vergüenza ir a pedir para sus necesidades personales y familiares. Montones de cosas que juega en este ambiente la figura indígena. Pero lo importante para nosotros de tener esta voz desde el mundo indígena ante la sociedad, creo que es un acercamiento para reconstruir este mundo que está tan mal. Se ha construido mediante sangre, asesinatos, secuestros a miles, millones de indígenas para que esta Argentina sea un país civilizado. Pero hablando de la civilización, no fue una civilización, es una barbarie que se ha cometido contra nosotros. Nosotros tratamos de defender nuestro territorio, nuestra identidad cultural, pero hemos sido superados porque no estamos preparados para hacer una guerra a un invasor que viene desde afuera para poder condenarnos a esta miseria. Entonces esta historia que venimos compartiendo con todos los sectores sociales para instalar el tema indígena, que nos escuchen, porque si te escuchan, cambia las cosas, pero si solamente se guía por los medios, esos medios que también manipulan la información, hace que se desvía la lucha indígena. ¿Por qué? Porque cuando se trata de indígenas siempre tiene que estar apadrinado por un político, una iglesia o una ONG. Entonces ya pierde la naturalidad de la lucha indígena y eso no queremos. Por eso hemos plantado nuestra carpa desde el mes de febrero. Ya vamos por los 9 meses estando acá y seguimos siendo invisibles, pero gracias a los medios alternativos que nos vienen a hacer
un trabajo de documental para poder quedar como un registro para que la educación incorpore estos testimonios que estamos compartiendo. Porque la educación es la que origina este desencuentro cultural de la sociedad. No es el hombre, sino que viene como educándose desde esa mirada egoísta, discriminatoria, el negro, el blanco, el pobre. O sea, hay un menosprecio del ser humano. Y eso lo que queremos es juntar entre esos mundos diferentes para poder cambiar esta historia. ¿Y hacia dónde la cambiarías, no? Perdona que te interrumpa, pero me quedó ahí como las ganas de preguntarte. Es decir, uno sueña con un mundo mejor. Sí. Pareciera que es parte hasta de la naturaleza humana soñar con un mundo más humano. ¿Qué sería en lo profundo ese mundo más humano con el que vos y tu comunidad y otras comunidades, yo diría, del dolor más profundo de nuestro país, siguen como teniendo como el ideal, como el gran sueño? ¿Cómo sería ese nuevo mundo, tal vez digamos del amor, de vínculos de amor? ¿Cómo describímelo más desde tu propio sueño y con tu palabra limpia? Bueno, Vicente, la verdad que para nosotros es muy sencillo, pero acá hay un problema grave que enfrentamos, que es el tema económico. Porque para el desarrollo económico, para el Estado, es destruir la vida de nuestra madre tierra, que es el origen del mal. La destrucción de la vida de nuestra madre tierra nos hace cada vez más enfermos, no tenemos posibilidad de tener una vida sana, porque desde lo que comemos, que viene desde afuera, está contaminada con agrotóxicos, para que el hombre agrada cada imagen de cada producto. Entonces, esa contaminación que nos trae desde el campo hacia la ciudad está destruyendo nuestra vida. ¿Por qué no se puede volver lo que es natural? Es porque es una pérdida de tiempo. Porque yo me acuerdo cuando nuestros padres sembraban porotos o maíz, que duraba más o menos una planta de maíz tiene que tener 1 año para poder tener el grano. Tiene que tener 8 meses para poder comer el choclo. Entonces, ¿qué es lo que produce esta investigación científica de poder manipular y reducir el tiempo de cosecha? Entonces ahí se encontró, hay manteca que se sembraba, por lo menos 6 meses se cosecha. Ahora en 30 días podés cosechar manteca. Un poroto de manteca. Un poroto de manteca. Es como ejemplo. Entonces toda esa manipulación que hace el ser humano a través de la ciencia nos trae esa enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Es que nuestros territorios que esté intacto de esta contaminación. La tecnología es una tecnología muy importante para la humanidad, pero también es muy destructiva porque saca mucha gente que depende del trabajo, mano de obra en el campo, ya no puede porque la soja se hace más económica. Para poder sembrar no requerís tanta plata, pero para cosechar podés ganar mucha plata. Como ejemplo, el maíz, el trigo, todos los productos del campo está destinado a eso, para poder contaminar nuestra madre tierra. Y ahí entra la verdura, las frutas. Entonces, ese sueño de querer volver lo que era antes nuestros padres, porque yo sé que los primeros campesinos que vinieron de Europa trabajaban de esa manera natural. Ordeñaban las vacas con sus manos, con una cubeta, sembraban el maíz con sus manos y eran sanos, no usaban tantos agrotóxicos como ahora. Y era comida sana. Por eso hay mucha gente que vivieron en esa época, ahora tienen 100 años, 110 años, porque eran sanos. En cambio, en nuestra época, somos cada vez más viejos, con una edad tan corta,
yo que tengo 55 años ya me considero como un adulto ya a la etapa de un viejo por producto de esta mala alimentación. Entonces, nosotros que estamos en esta búsqueda de una sociedad más humana es repensar, cuidar nuestros ríos, cuidar nuestro monte, que no se siga desmontando, que no se siga contaminando nuestro aire, pero es imposible. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando un poder muy grande que es el poder económico y nuestro poder está como muy aplastado. Si nosotros solamente los indígenas pensamos de dar una esperanza hacia una futura generación de un mundo mejor, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los que nos quedamos mal y los que nos salvamos. Todos nos caemos en ese mismo camino creada por el egoísmo, por la ambición de acumular. Nosotros vemos que la cuestión económica es como una cuestión secundaria, es importante pero no es prioridad. Nosotros priorizamos la vida. ¿Por qué? Porque la vida nos damos cuenta de que vale mucho más que el dinero. Entonces no se puede comparar el dinero con la vida, porque la vida no tiene como origen de la ciencia, sino la vida es natural. Pero ¿cómo frenas esta situación tan dura que vivimos? Es a través de la conciencia de nuestra futura generación. Los niños tienen que empezar, los jóvenes que son los que tienen la fortaleza física, intelectual para poder cambiar estas cosas, para que demuestre el amor que tiene a su generación. Yo amo a mis familias, amo a mis hijos, a mis nietos, por eso hago lo posible para que ellos sean los herederos de un mundo sano, para que ellos sean los continuadores de ese mundo en búsqueda de una vida más prolongada. Pero veo difícil, Vicente. ¿Por qué? Porque parecería que estoy solo en este momento. Por eso me interesa mucho la participación en las universidades, en los colegios, en las primarias, porque yo quiero instalar el tema para poder concientizar a la gente de lo que queremos. No venimos aquí a hacer política partidaria o a favor o en contra, de lo que venimos a proponer esta propuesta a la sociedad, porque esta sociedad está en un momento muy, muy crítico. A veces hay sequía, a veces hay inundaciones, a veces hay frío, o sea, tenemos de todo, señal de que la Madre Tierra nos están dando mensaje de que ya es como no soporta esa agresión que produce al hombre a través del manejo científico sobre nuestra Madre Tierra, y eso es una preocupación muy, muy grande para todos nosotros los pueblos indígenas. Ustedes como comunidad están básicamente asentados en la región, digamos, donde hoy es la provincia de Formosa, ¿verdad? Sí. Las condiciones de esa parte del territorio pareciera que fueran como más cercanas a mantener la vida campesina, es decir, porque todavía no hay mucha industria instalada en el lugar, es decir, pero aún así, esa vida campesina puede mantenerse, digamos, con inocencia, con pureza, con los valores humanísticos con los que vos pretendés ese nuevo mundo, o también ya sentís que ahí el tiempo del capitalismo, de hacer todo rápido, de corromper los tiempos naturales, vos decías porotos que históricamente tardaban tantos meses y ahora en 30 días tienen que dar ganancia sea como sea, es decir, hasta el tiempo pervertido, ¿no? Sí. Para que solo quede dinero y dinero y dinero, que además se acumula y se acumula y se acumula, porque no se reparte. ¿Vos pensás que todavía ahí en ese espacio originario donde ustedes han vivido siglos y siglos, es posible como mantener la esperanza de construir algo sano, o inexorablemente ya
todo lo que es hoy la Argentina está como perdido en esa posibilidad humanística. Sí, nosotros lo que estamos tratando de llegar hasta la presidencia justamente sobre este planteo que queremos hacer, porque el problema que origina esta inmigración de muchos indígenas es por la falta de documentos. Documentos escritos por el gobierno diciendo que la tierra, la titularidad de las tierras tiene que ser para el pueblo indígena y no como una figura de ocupantes. Porque las leyes que fueron creadas aparece muchísima la palabra, se reconoce las tierras que tradicionalmente ocupan. Y desde esas tierras no se puede enajenar, no se puede embargar, no se puede arrendar, como una supuesta garantía, pero como esa reserva indígena que fue decretada no tiene como un sustento jurídico para decir al usurpador, esta es nuestra tierra, vos te vas a acudir a la justicia y la justicia interviene. Pero si no tenés documento, ¿cómo probás que esa tierra es tuya? Sí o sí, el que tiene derecho es el que usurpa. ¿Por qué? Porque tiene plata, paga el abogado, compra a los jueces. Por eso se nos van reduciendo nuestro territorio por esa razón. Nosotros teníamos 10.000 hectáreas en el principio y después nos redujeron 5.000. De esas 5.000 hoy nos queda 3.300. Entonces, ¿cómo podés sostener una idea de comunidad cuando se requiere mucho el tema de la cuestión jurídica? El pueblo argentino creo que no sabe lo que está pasando con el tema indígena. El indígena sin territorio no puede ir a buscar su medicina ancestral, sus alimentos, su espiritualidad. Porque el monte para nosotros no es un monte, es la vida misma, porque ahí está todo lo que nosotros necesitamos. Cosas sanas. Entonces al perder ese supermercado es como vivir en un barrio y tenerse enfrente de un supermercado que tiene todo. Pero ese supermercado no es de la comunidad, por lo tanto no va a ser gratuito los productos que están ahí. Ahora, si es tuyo, podés hacer lo que querés comer la hora que querés. Eso pasa en los territorios de los pueblos indígenas, está en manos de campos, personas privadas, parques nacionales, y no nos permite ejercer nuestros valores culturales, de ejercer nuestro desarrollo humano a través de la práctica. Es ahí donde se genera este conflicto. Y el gobierno aprovecha para dar recurso estatal, un mínimo acceso al agua. Para tener agua tenés que ir a pedir a los municipios y tarda 15 o 20 días para que te carguen unos 500 litros en un tanque. Para ir a buscar medicina tenés que ir al hospital, te dan una receta y esa receta tenés que ir a pedir a un político y el político, si sos radical o peronista, te va a dar, si no sos, te quedaste sin nada. Todo ese como contexto, que es muy complejo, hace que el indígena empiece a volver a humillarse delante de los demás, porque no le queda otro. No pueden defender sus derechos porque no saben, no conocen lo que es los derechos civiles, los derechos indígenas, porque la mayoría son analfabetos. Y es ahí donde el gobierno, tanto nación como provincia, coopta esa imagen indígena para decir que está todo bien, que acá está en orden. Y yo salgo a contrarrestar esa propaganda política y a mí me pegan. Me persiguen con la justicia, tengo causas penales abiertas, causas civiles por usurpación, quemaron nuestras casas, casi mataron a mis hijos. Mucha historia, que es larga la lista. Perdí 2 hijos por esta causa porque no fueron asistidos como corresponde. Entonces, lo que a mí me pasa no quiero que le pase a otro indígena. Y tengo la posibilidad de hablar desde mi experiencia, de decir ante los gobernantes, de ya no queremos que nos digan lo que tenemos que hacer. Somos gente que entendemos ya lo que es el mundo occidental. Sabemos cómo se maneja, pero ellos no saben cómo nosotros nos desarrollamos. El territorio indígena es un territorio comunitario,
hacemos la misma cosa que el campesino, pero la diferencia que el indígena tiene un campo abierto para toda la familia indígena. No ponemos alambrados para que este diga, este es tuyo y este es mío. Se conviven. Cuando hay trabajo se comparte. Si hay comida se comparte. Esa gran diferencia, pero yo creo que la experiencia y la mirada del campesino coincide con lo nuestro, de preservar los recursos naturales, de no desmontar, de no contaminar, a pesar de que el campesino defiende su parcela individual. Entonces, ese campesino tiene asegurado, algunos tienen asegurado que sus tierras tienen título y nadie le puede quitar. En el día de mañana, si ese campesino ya no puede desarrollar sus actividades laborales en el territorio, lo vende y se van en las grandes ciudades, pero tiene manera de cómo aprovechar ese recurso económico para poder armar un negocio, armar un lugar de trabajo, pero el indígena no puede porque no hay como una formación de poder decir yo sé albañil, herrero, cualquier oficio. El indígena no tiene esa capacidad, son pocos los que tienen esa posibilidad, pero no tiene posibilidad de desarrollar por la falta de recursos. Entonces yo creo que el tema indígena para nosotros es importante discutir o hablar para que la gente entienda de que esta lucha es una lucha muy diferente a las luchas sociales, la lucha de los partidos políticos, la lucha de las religiones. Es una lucha de los pueblos indígenas que la mayoría de los pueblos indígenas me dan como referente y tengo la plena autoridad de ejercer en representación de nuestros ancestros esta lucha que hoy estamos llevando adelante, que es una lucha muy dura y muy triste, porque me tienen de diferentes lugares, viajando en todo el país, a nivel internacional, pero me siento orgulloso de llevar esa voz que hoy estoy teniendo. Te diría, si tuvieras que sintetizar las necesidades de tu comunidad, el ser humano, todo ser humano tiene necesidades, somos seres de necesidad. ¿Cuáles podrías como enumerar como aquellas, no las necesidades falsas o secundarias, sino las necesidades profundas de la comunidad COM a partir de tu experiencia concreta de vida? ¿Cuáles serían al día de hoy esas necesidades de obligación en la satisfacción? La necesidad grande y la prioridad de los pueblos indígenas, la seguridad jurídica de los territorios. Los territorios para nosotros es la esperanza para toda nuestra futura generación, porque si vamos a tener títulos que están reconocidos jurídicamente por el Estado, ahí se terminan los desalojos, ahí se termina la invasión de las empresas multinacionales a través de la extracción del petróleo, la mina, la soja, la ganadería. Frenaría este avance económico sobre los territorios argentinos. Y nosotros somos las víctimas de esa explotación de los recursos sin consulta. Tenemos derechos ya adquiridos mediante lucha de nuestros líderes. Entonces, el Estado tiene que ser como el garante de ese respeto que deberíamos tener. Nosotros no estamos viniendo a nombre de un partido político, venimos en nombre de los pueblos indígenas para decir, señora Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que queremos que nos garantice la devolución de nuestros territorios. No queremos que sigan levantando estatuas, porque esa estatua es una imagen que no da vida a los pueblos indígenas. La que puede dar vida es el territorio, porque ahí está nuestra historia, ahí está nuestra espiritualidad, nuestro alimento, nuestra pauta cultural está en ese lugar. Ahora, perdóname, pero para que quede más claro, lo que ustedes buscan es lo que se suele llamar seguridad jurídica. Sí.
esos papeles, esos títulos de propiedad, ¿ustedes cómo los buscan, los desean, los necesitan, los pretenden? ¿A nombre propio de cada familia o como una propiedad social de toda la comunidad? No sé si queda claro mi pregunta. ¿Cómo sería realmente la necesidad de acuerdo a los valores, a la cultura que ustedes sostienen? Nosotros, el objetivo que perseguimos es que tiene que ser territorios comunitarios. Territorios comunitarios. Que no esté en nombre de una asociación civil, que no esté en nombre de un presidente de la asociación, el cacique o líder. Tiene que estar a nombre de la comunidad en conjunto, para que ahí nadie pueda decidir sobre la política interna. Se tiene que respetar la forma de vida de los pueblos indígenas de tener intacta lo que es la palabra comunitaria. ¿Por qué? Porque muchos de los líderes que se forman en las universidades, en las universidades, el caso de Derecho, indígenas que se visten de indígena, tienen un rasgo de indígena, pero su mentalidad es comercial. ¿Por qué? Porque se formó en un ambiente de economía. Entonces siempre está pensando cómo tengo que producir mis recursos naturales, vendiendo tierra, alquilando territorio, desmontando, contaminando. Esa ambición genera como desunión interna de la comunidad. Nosotros no estamos garantizados nuestra permanencia en nuestro territorio porque no hay ninguna ley que tiene el país argentino de decir tierras comunitarias. No tenemos, no existe. Las tierras son individuales, privadas. Entonces, ese objetivo de querer dialogar con el Poder Ejecutivo para poder proponer qué es lo que queremos. Tenemos que trabajar con la Cámara del Senado, la Cámara de Diputados, para proponer el objetivo de los pueblos indígenas de tener territorios comunitarios. Tiene que ser avalado por el Ejecutivo, Legislativo y luego Judicial. No, porque el tema como el trasfondo es que esa conquista del territorio que hoy es la Argentina trajo como también las consecuencias de que aquí se ha instalado en general en toda Latinoamérica, la excepción podríamos verla en Cuba, la propiedad privada y una forma de reproducción material de la existencia que se llama capitalismo. Y en ese mundo de propiedad privada sobre la que se asientan las leyes en la Argentina y esa manera de vivir que la sociedad acepta y que se llama capitalismo, así de simple, no hay que horrorizarse, así se llama, con toda su realidad. Ahora, en ese mundo de propiedad privada y de capitalismo que da sustento a todas las leyes argentinas, ¿cómo hacer un espacio para que realmente la comunidad social, la propiedad en la comuna pueda tener su realidad? ¿Cómo lo ves posible? Y a través de la lucha, no nos queda otro, porque nosotros tuvimos una experiencia muy triste de lo que es la propiedad privada. Cuando un cazador va a un territorio privado, se encuentra siempre esa imagen de como un peligro. El indígena no lee ese mensaje. ¿Por qué? Porque no tiene esa visión de que este es de fulano de tal. El indígena tiene una mirada hacia el territorio como es de todo. Entonces no está invadiendo, porque tiene una cosmovisión diferente a los dueños de los territorios. Y esa persona tiene una inmensa cantidad de territorio, una sola persona tiene derecho a matar lo que invaden esa propiedad privada. ¿Por qué? Porque la misma ley ampara. Muchos cazadores indígenas han muerto en manos de estos hombres que tienen estancia, por solo hecho de que el indígena pone en práctica
naturaleza de cazar, pescar, recolectar. Entonces, nosotros no queríamos que tuviéramos un título de tierra, pero vemos, con este proceso entendemos que sí es necesario. Es como si yo no tuviera DNI, no puedo ir a denunciar, no puedo tener acceso, no puedo viajar, no puedo tener nada por carecer de un DNI que me identifica. Entonces, al no tener ese DNI del territorio, le pasa lo mismo, no podés hacer nada. Por eso, el objetivo nuestro, venimos a dirigirnos a la presidencia de la nación, porque es ahí donde se puede destrabar políticamente estos conflictos, a través de una voluntad política de decir, bueno, esto vamos a hacer tal cosa, esto, consensuar. Y eso es lo que se puede demostrar la función de la palabra intercultural. ¿Por qué? La interculturalidad es la que nos lleva a entendernos, a dialogar, a respetar y construir algo que no está hecho. Y esa visión tiene a los pueblos indígenas, pero lastimosamente que el Estado, que es el garante de la aplicación de los derechos constitucionales, no lo hace, porque saben que si atiende a los indígenas queda afectado sus negocios, con las petroleras, con las mineras, con las sojeras, con todas las empresas multinacionales, y no le conviene. Es una lucha contra un monstruo que no podemos derribar por este egoísmo que tiene el Estado hacia la vía de la madre tierra. En este contexto y llegando al fin de este primer encuentro nuestro que vamos a proseguir, ¿cuánto ves de real y cuánto ves de sueño esa posibilidad de que realmente los seres humanos tengan conciencia de que si seguimos así, la tierra se nos muere? Yo creo que, como yo dije al principio, Vicente, uno tiene que reencontrarse con uno mismo. No puedo estar dependiendo de vos, tengo que depender de mí mismo. Tienes que saber de dónde sos, de qué pueblo perteneces. Tus ancestros te heredaron ese don de tener una vida de ser humano. Entonces tiene que respetar sus ancestros y levantar ese origen y no alinearse con una ideología que no tiene nada que ver con nuestro origen. Si uno reencuentra con uno mismo, puede valorar de dónde es cada persona. Tenemos nuestra propia espiritualidad, nuestras religiones, nuestras ideologías, pero si no podemos convivir esa diversidad cultural, no se puede construir un mundo mejor. Porque yo me encontré conmigo mismo y me cuesta sostener porque hay mucha presión. Pero estoy convencido de que lo que estoy haciendo es a nombre de los pueblos indígenas, no estoy trabajando para mí. Los jóvenes tienen que conocer esta lucha para que esta lucha sea continuada después que yo me desaparezca de este planeta. Porque sé que no voy a poder vivir a los 100 años. No voy a llegar nunca y tampoco no deseo vivir. Trato de vivir lo que me da la vida. Si puedo estar hoy, mañana me enfermo, pero si me toca la suerte de vivir muchos años más, seguiría acompañando esta lucha porque esta es una lucha de vida, no es una lucha de una función pública. Si me llega a tocar una función pública, haré lo posible para que se genere este diálogo, para que el Estado entienda de que los pueblos indígenas quieren defender la vida de nuestra madre tierra, defender la vida humana y no de un partido político. Y eso, nadie tiene ese pensamiento. Pero estoy convencido de que lo que yo estoy haciendo lo sé porque lo vivo en carne propia. Tengo mucha confianza conmigo mismo y tengo confianza a mis hermanos porque ellos me dieron esa tarea. Entonces esas dos confianzas se puede construir algo diferente.
Y esa construcción es mucho más natural, no es manipulada, sino que la misma gente puede construir el destino que quiere, porque esa es la manera correcta de poner en práctica lo que es la palabra democrática. Porque ahora no vemos que este país es democrático, es muy destructor, es un país donde humilla a aquel pobre, humilla a la diversidad de ideas, se cree dueño de nuestra vida y no lo es. Nosotros somos dueños de nuestra vida y tenemos que hacer algo bueno para que nuestra futura generación pueda vivir mejor que nosotros. Alguna vez lo he dicho y lo vuelvo a decir escuchando a Félix Díaz. La lucha es eterna entre la luz y las tinieblas. Hasta aquí la primera parte de nuestro encuentro.